Alabado sea el Señor. Una vez más estamos aquí, mis hermanos, con el propósito de que el Señor pueda hablarnos, el Señor pueda darnos dirección en cuanto a lo que es su plan y su propósito. Ya hemos visto dos mensajes de esta nueva serie: la iglesia, columna y base de la verdad, basado en Primera y Segunda de Timoteo, dos libros, dos cartas escritas por Pablo, muy interesantes y muy importantes, donde nos dan muchas lecciones para nuestra vida cristiana, para el desarrollo de nuestra salvación. Queremos agradecer al Señor porque nos permite estar en esta comunión. Queremos también desde acá, dar nuestras condolencias a todos los hermanos que han tenido pérdida física de sus familiares. Realmente el Señor pueda consolarnos y pueda sostenernos en medio de tantas pruebas. Antes de dar inicio al mensaje número 3, que tiene como título La Iglesia, el gran misterio de la piedad, quisiera hacer una oración. Señor, en este día te doy gracias. Gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel. Bendice tus iglesias, bendice cada hermano, cada familia, fortalécelo. Escóndenos de tu enemigo. Señor, llévanos a ser vencedores, llévanos a ser aquellos que luchan contra la corriente, que aceptan esta vacuna contra la iniquidad, que llevan adelante tu propósito, que se entregan por tu iglesia, por los hermanos. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y como dije, estamos en el mensaje 3, aleluya, y quisiera mostrar como introducción que durante este tiempo hablaremos sobre la vida eterna, número 1, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. Además, veremos qué es el gran misterio de la piedad y cuál es nuestro papel como iglesia en este gran misterio que el Señor está revelando, que el Señor está manifestando, para que todos nosotros tengamos claridad de lo que el Señor desea. Nuestra lucha hoy en este tiempo, es por la verdad, porque cada día la mentira toma más fuerza en el mundo, pero alabamos al Señor que nosotros estamos en la iglesia, y en la iglesia ella es una columna y un baluarte de la verdad. Y cuando hablamos de defender la verdad, no estamos exactamente hablando de las verdades bíblicas o doctrinales. Estamos defendiendo la necesidad de tener nosotros una realidad en nuestro vivir. Porque la palabra de Dios necesita ser vivida, y esa palabra vivida es lo que nos da el poder para vencer todas las vicisitudes y todas las corrientes que este mundo suelta para que las personas sigan. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios establece un principio. Me gustaría leerlo. Este principio Dios lo establece para aquel que va a ser rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de él, de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí vemos entonces un principio establecido por el Señor, que es el corazón. Dios desea que nosotros podamos tener un corazón para Él, una realidad interior, y que no simplemente tengamos conocimiento, que no simplemente conozcamos la verdad de manera conceptual, de manera literal, sin que esta verdad produzca en nosotros una reacción de buscar la realidad en nuestro vivir. Una cosa que Dios desecha, amados hermanos, es la apariencia. La apariencia es algo que Dios no soporta. Por eso Él nos quiere llevar a tener una realidad espiritual interior. Que lo que expresemos, que lo que hablemos sea nuestra realidad interior.
Alabado sea el Señor. Necesitamos buscar una vida de justicia. Necesitamos buscar una vida delante del Señor correcta. Necesitamos buscar una vida que cumpla su voluntad. Dios necesita llevarnos a tener una vida que se entrega por los hermanos. Una vida de iglesia saludable, una vida de iglesia que expresa y que manifiesta al Señor de manera personal y de manera colectiva. Alabado sea el Señor. Y esto es lo que realmente Dios hoy necesita. ¿Para qué, hermano? Para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra y podamos traerlo lo más pronto posible. Aleluya. En el mensaje de la iglesia Columna y Baluarte de la Verdad, presentamos 7 puntos que voy a mencionar, de los cuales solo se vieron 3, pero son 7 puntos que necesitamos hoy concretar. Dice: la fe objetiva, la verdad, las sanas enseñanzas, la vida eterna, la piedad, la fe subjetiva y la conciencia. Ya en el mensaje anterior vimos o logramos abordar 3 de ellos. Sin embargo, yo quisiera hacer un pequeño recuento de las 3 y entrar en la 4ª hasta llegar a la al séptimo aspecto que queremos revisar con relación a lo que es la columna y el baluarte de la verdad. Primero, la fe objetiva. Es el contenido del evangelio, el evangelio completo. Este evangelio que el Señor trajo a través de su plan para recobrar al hombre. Vamos a leer Efesios 1, 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí la palabra beneplácito o buen placer en el griego es economía de Dios. O sea, es el arreglo de la casa de Dios. En la palabra, una palabra de 2 raíces griegas, oikos y nomos, casa, arreglo, o también sea mayordomía. Entonces Dios en su plan, en su propósito, incluyó o definió la salvación del hombre. Y este es el contenido de la fe objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque está fuera de nosotros. Vamos a ver el gráfico rápidamente para poder explicar mejor esto. Dios quiere dispensar todo lo que Él es, y esto lo hace por medio de su palabra, ¿cierto? Entonces, el círculo que vemos antes del camioncito, que vendría siendo el lado izquierdo para ustedes, ¿verdad? Ese círculo representa todo lo que Dios es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él hace. Esto es llamado en la Biblia la economía de Dios. O sea que la fe objetiva es toda la economía de Dios, es su contenido, es el evangelio completo. En el camioncito es la palabra. Y esta palabra, a través del oír y creer, entra en nuestro espíritu. La circunferencia que vemos del lado derecho representa entonces el hombre y su ser tripartito. 1 Tesalonicenses 5:23. Creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Que nuestro ser es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Esta palabra, por el oír y por el creer, llega a nuestro espíritu. Y a partir de allí comienza a crecer hasta alcanzar todo nuestro ser. Alabado sea el Señor. Entonces, esta palabra debe ser creída, oída y creída. Es lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Lo que quiere decir que la palabra es la que nos va a mostrar o llevar a crecer en fe, en esta fe que es la fe subjetiva que vamos a hablar más adelante. Entonces es importante, amado hermano, que nosotros podamos ver
o entender la importancia de oír y creer. Oír y creer, oír y recibir. Cuando oímos y recibimos esta palabra se hace en nosotros vida. Alabado sea el Señor. Esta es la fe objetiva. En cuanto a la verdad, vamos a leer Juan 6:63, que es el segundo punto o el segundo aspecto que vemos. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos la palabra fundamental. Pero esta palabra fundamental necesita ir acompañada de experiencia. Es decir, la verdad tiene que ser una realidad. Ejemplo, si yo soy abogado, tengo un título, hice todo lo que era necesario para ser abogado, pero si no ejerzo, yo tengo una verdad que soy abogado, pero tengo otra realidad que no lo ejerzo. Entonces yo puedo tener todo y haber sido preparado para llevar a cabo esa función o esa carrera o esa profesión, pero no tengo la realidad porque no estoy ejerciendo. Entonces, por un lado, nosotros necesitamos la palabra fundamental, conocer la verdad, definir la verdad, estar constituidos de la verdad, pero esta verdad necesita ir acompañada de la experiencia, es decir, de nuestro vivir. Si la palabra que yo conozco y defino no la vivo, esta palabra llega a ser simplemente una enseñanza o un conocimiento que no tiene ni produce vida. Entonces, en cuanto a la verdad, nosotros necesitamos entender, hermano, la importancia de practicar la palabra, que no es simplemente oír, ¿verdad? Simplemente oír la palabra y en nuestra mente analizarla y en nuestra mente sacar conjeturas y saberla interpretar, manifestar, cuando no hay realidad, no hay vida. Entonces el Señor le dijo a los fariseos que su corazón estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque ellos conocían la Escritura, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros podamos practicar. Esto con relación a la verdad es importante. La palabra del Señor es la que da vida, no el conocimiento. El conocimiento es importante, pero debe ir acompañado de la vida, debe ir acompañado de la experiencia. De otra manera, no tendrá resultado ni hará ningún efecto en nuestro vivir. Lo tercero es las sanas enseñanzas. Esto se refiere a lo que está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a leer 1 Timoteo 1, 3 y 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Debemos procurar, hermano, mantenernos en una vida de iglesia saludable. Para esto nosotros necesitamos ser fieles a lo que Dios habla a través de su palabra profética. Si usted es una persona que se la pasa oyendo muchas cosas, usted puede ser desviado y puede ser contaminado también. Por eso Pablo recomendaba aquí, porque en este momento Timoteo estaba en Éfeso. ¿Y qué estaba pasando en Éfeso? Muchas cosas se estaban hablando, pero no se seguía fielmente la palabra profética. Y hoy en día, como hay tanta información en los medios, en las redes, usted puede tomar quizás hasta lo que más le guste y terminar haciendo comparaciones y terminar siendo contaminado. Y finalmente usted pierde la dirección,
porque comienza entonces con su razonamiento a tomar lo que usted quiere oír y con eso se queda. Eso no quiere decir que eso sea saludable. Entonces, lo que era saludable en este entonces era oír las palabras que daban dirección a las iglesias por medio del apóstol Pablo. Hoy nosotros tenemos la palabra profética que Dios nos ha dado en este tiempo para llevar adelante el propósito de Dios y la dirección dada por las iglesias y los hermanos que van delante de nosotros. Entonces nosotros podemos oír muchas cosas y terminar contaminados. Porque recuerde que usted oye, la primera puerta que tocan las palabras que están fuera de usted, sea la de Dios o sea cualquier otra ideología, es su oído. Esa es la primera puerta que pasa el camioncito, cuando es la palabra de Dios. Pero también cuando es otra cosa, la primera puerta por donde entra es por su oído. Usted escucha y termina creyendo en aquello que escuchó. Y usted termina entonces cambiando su perspectiva de las cosas, inclusive cambiando su visión. Y termina desviado. Por eso necesitamos buscar tener una vida saludable de iglesia. Hablar entre nosotros con salmos, con himnos, como dice Efesios 5, 17, 17 y 18, creo que es 5, 17 y 18. Pero el 19 vamos a leer, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando nosotros tenemos una vida saludable, nosotros no estamos hablando ni haciendo conjeturas, ni tampoco soltando cosas negativas para que contamine a otros, sino que estamos en esta esfera donde hablamos entre nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, tenemos comunión. Eso nos hace tener una vida saludable. El cuarto punto que vamos a desarrollar mucho más es echar mano de la vida eterna o la vida eterna como cuarto punto. Vamos a ver 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí un asunto es tener la vida eterna y otra cosa es echar mano de la vida eterna. Nosotros que hemos sido regenerados tenemos la vida eterna. Juan 3:16 dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nos dio su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. De manera que aquí lo que vamos a ver no es si tenemos o no la vida eterna. Eso está sumamente claro. Si usted fue regenerado, recibió la vida de Dios y usted tiene la vida eterna. Ese no es el punto. Primera de Timoteo 1:16 también nos muestra claramente que tenemos la vida eterna. Pablo dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, aquí está claro en estos dos versículos que nosotros tenemos la vida eterna. Lo que sí debemos definir entonces, ¿qué es echar mano de la vida eterna? Y aquí echar mano de la vida eterna es estar conectados a esa vida. Y no estar conectado a la vida humana en el sentido de el hombre caído. Con esto no quiero decir que usted entonces va a rechazar lo que tiene que ver con su vida humana. No, nosotros fuimos llamados a tener una vida humana equilibrada. Una vida humana que se forma, una vida humana que se educa, una vida humana que trabaja, una vida humana que tiene responsabilidades, una vida humana que se casa, que tiene hijos, que tiene nietos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la corriente de este mundo que quiere muchas veces llevarnos a despreciar, si esa es la palabra, esta vida eterna que nos fue dada. Recuerde, usted tiene la vida eterna.
Ahora usted necesita echar mano. ¿Cómo echar mano? Conectándose esa vida para que usted pueda disfrutar de los beneficios de esa vida, pero por otro lado usted también pueda ser gobernado por esa vida eterna, que es una vida indestructible, una vida que no se acaba, una vida incorruptible, una vida para siempre. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros logramos ver esto, nosotros entonces podemos disfrutar de esta vida y echar mano de ella. Cuando usted lee, por ejemplo, en el versículo 1 Timoteo 6:19, vamos a leer primero el 19 y luego vamos a leer el 17. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pero fíjate lo que dice, fijémonos lo que dice el 17. El 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces habla de los afanes de este mundo y de la riqueza, de aquellos que ponen su esperanza en las cosas materiales. Y es como que Pablo les hubiese dicho que la mejor traducción, pues para el verso 19, de echar mano de la vida eterna, podríamos decir que es echen mano de lo que realmente es vida. Alabado sea el Señor. Es decir, el ser humano piensa que, y muchas veces nosotros teniendo la vida eterna, caemos en ese error. Y pensamos que vivir la vida, y por eso que Satanás muchas veces te desvía a que tú simplemente veas hacia ti mismo y no veas hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Y como somos tan terrenales muchas veces, solamente estamos limitados a lo que vemos y a lo que podemos lograr en esta tierra, cuando realmente hay algo que tomar, hay algo a lo que es vital tomarlo, echarle mano. Y está en nosotros y está accesible, que es la vida eterna. Pablo le dice a los ricos, en este caso, ¿no? Rico puede ser hablar de gente que tiene posesiones porque creen que están seguros. Bueno, yo tengo plata guardada, tengo plata, tengo bienes, si me enfermo tengo de dónde echar mano, o cualquier cosa que pase yo estoy relajado. Y el hombre piensa que eso es la felicidad. De hecho, todo el mundo está detrás de la estabilidad financiera, de la estabilidad económica. Cuando estamos en un tiempo, amado hermano, me atrevo a decir esto con mucha propiedad, donde Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Usted debe trabajar con mucho equilibrio, debe emprender con mucho equilibrio, porque puede ser muy prosperado y esta prosperidad lo separe del Señor, lo separe de la visión, lo separe de lo que Dios quiere con usted. Por eso necesitamos nosotros estar muy claros en este asunto. Gracias a Dios nosotros tenemos esa vida eterna en nosotros. Vamos a leer 2 Timoteo 1:1. Alabado sea el Señor. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hay una promesa para nosotros que es eterna, la vida. Nosotros, aunque el Hades parezca ganar, aunque partamos de esta tierra, porque somos vulnerables, somos un cuerpo que está limitado por el tiempo, por el espacio y que está bajo el juicio del pecado todavía, porque este cuerpo nos restringe. Aunque el Hades, aunque la muerte parezca ganar, la muerte física, nosotros sabemos que el Señor nos ha prometido vida eterna. Y esa vida eterna Él nos las dio y se va a manifestar en el momento que el Señor regrese. Ahí seremos levantados, los que hayan muerto serán levantados y los que estén vivos serán transformados con un cuerpo glorificado. Eso es maravilloso que nosotros podamos ver. Vamos a ver el verso 10 del mismo capítulo. Versículo 10 dice, pero que ahora
ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué versículo tan maravilloso. El Señor venció la muerte y nos dio el Evangelio completo. Es en el que hemos creído y hemos recibido esta promesa de la vida eterna. Tito capítulo 3, verso 7, Tito 3, 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Y el capítulo 1, verso 2 del mismo Tito, aleluya, nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta vida eterna que forma parte de la columna y base de la verdad, es uno de los elementos de la vacuna contra la iniquidad. En el tiempo de la degradación, hermano, necesitamos tener claro qué es importante para nosotros. No es exactamente vivir esta vida, sino vivir en esta vida echando mano de la vida eterna, siendo gobernado por esta vida, permitiéndole a esta vida gobernar nuestro ser, gobernar nuestro vivir. Y de esa manera disfrutar de esta vida maravillosa que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y esta es una vacuna, tener una visión clara de qué es lo importante. No es esta vida que pasa, porque aquí todo pasa y todo va a pasar. Hoy estamos, mañana no sabemos. No, está más que demostrado. Grandes ciudades se derrumban en un segundo si hay un terremoto. Si Dios lo permite, si hay un tsunami, se acabó esa ciudad en un segundo, en pocos minutos. Todo lo que vemos es temporal, pero alabado sea el Señor que tenemos una vida eterna que permanece para siempre. Y de esa vida necesitamos echar mano. Quiere el Señor que nuestra visión sea ampliada y clara con respecto a esto para no desviarnos. Cuando nos vengan a ofrecer otra cosa, nosotros decimos, no puedo cambiar esto por la vida eterna que Dios me dio. No puedo cambiar esto por las promesas que Dios me dio, porque sus promesas no fallarán. Dígale al hermano que está a su lado, las promesas de Dios no fallarán. Aleluya. Entonces no podemos negociar nuestro vivir, porque debemos vivir por esta vida eterna. Punto número 5, que es el punto o el aspecto número 5, que forma la columna y baluarte de la verdad. Estos 7 ítems, estos 7 aspectos, son los que forman esta columna, lo que sostienen una vida de iglesia normal, saludable. Sin estos ítems, hermano, nos atrevemos a decir que la columna se cae. Es por eso que necesitamos prestar mucha atención a lo que el Señor nos está hablando. La piedad, ahí vamos a explicar, es la sustantificación de la palabra Dios, ¿verdad? No hay una traducción clara con relación al portugués. El español, la palabra piedad significa devoción. También significa tener compasión o misericordia de alguien, como por ejemplo en Marcos 10:47, ¿verdad? Había un hombre que estaba pidiendo misericordia al Señor y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí la traducción también puede ser piedad. Pero hay algo que se ve también en alimento diario, los que pudieron disfrutarlo. La palabra en inglés es godliness, que significa Diosdad, ¿no? Pegado, Diosdad, no Dios da, sino Diosdad. Que se puede traducir como que, porque la palabra en español no existe, pero en el inglés le da el sentido
más flexible de Dios dando. Más o menos es lo que pudimos, porque la palabra piedad en español, ¿verdad?, tiene otro sentido, pero en el inglés es como más flexible. Y da significa Dios da, como decir Dios expresado. Aunque el sentido bíblico de la palabra piedad en las epístolas a Timoteo y a Tito son Dios siendo expresado. Ese es el sentido que le da la palabra, que se le da a la palabra piedad. Es alguien que tiene un vivir que expresa a Dios. Por eso Pablo en 1 Timoteo 2:2 dice, ¿verdad?, por los reyes y por todos los que están en eminencia, Pablo orienta para que se ore, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿verdad? Aquí el apóstol está pidiendo que se ore por los que están en eminencia, no para que vivamos relajados, porque en este momento que Pablo está escribiendo está imperando el imperio romano, un imperio muy fuerte, muy duro, ¿verdad? Él lo que estaba pidiendo para orar es para que los santos se les pudiese permitir expresar a Dios. Es lo que quiere mostrar en este versículo, para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, tengamos una esfera donde podamos expresar a Dios. No necesariamente una esfera de comodidad, de holgadez, sino una esfera donde se pueda y se nos permita expresar a Dios en nuestro vivir. El versículo 10 nos habla también de mujeres que vivían expresando al Señor, ¿verdad? Pablo les pide a las hermanas, a las mujeres, que estén llenas de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, que su vida pueda ser una vida que expresa al Señor. Aleluya. Entonces, esta es una definición de la palabra piedad, que aparece en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya vamos a entrar en ese punto. 1 Timoteo 4, 7, la parte B y 8. Bueno, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Aquí Pablo hace una analogía de lo que es hacer ejercicio, hacer gimnasia. De hecho, la palabra griega, el significado aquí ejercítate, es gimnasia. Y tiene que ver con el ejercicio. Pablo hace esa analogía porque, bueno, recuerden que en estas ciudades, por la influencia griega, la gente se ejercitaba, y en aquel entonces hacer ejercicio no era para todo el mundo, como ahora uno hace ejercicio, no, era realmente un atleta, alguien que se dedicaba a eso para competir, no era cualquiera, eran personas bien definidas, bien específicas. Pero lo que Pablo está queriendo decir aquí es que nosotros necesitamos ejercitarnos para lograr expresar a Cristo. Y esto tiene que ver con el ejercicio de nuestro espíritu, para que podamos tener una vida que expresa a Dios. Si usted no ejercita su espíritu, no podrá expresar a Dios. Aunque fuimos regenerados, aunque la vida de Dios está en nosotros, si no nos ejercitamos en nuestro espíritu con la palabra, nosotros no tendremos un vivir que expresa a Dios. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo
y hoy nos recomienda a nosotros que nos ejercitemos en la piedad. Primeramente entre nosotros, mira lo que dice 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprenda esto primero, a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto nos muestra que aún en nuestro vivir íntimo, donde están nuestros hijos, donde está nuestra esposa, donde están nuestros padres, nosotros debemos ejercitarnos en expresar a Dios. Muchas veces, y este es el problema fuerte que el Señor está tratando, somos una cosa en nuestra casa o delante de los que en confianza estamos y somos otra cosa con los demás. O sea, a algunos le queremos aparentar ser espirituales, pero realmente somos carnales. Entonces, si somos espirituales, debemos ser espirituales en la casa y afuera también, porque esto hará que nuestra vida sea real y no sea una vida de apariencia. La palabra fundamental no solo es para el conocimiento, es para la piedad. 1 Timoteo 6:3 dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, si usted enseña, pero no vive, entonces usted no está haciendo nada. Usted puede tener mucho conocimiento, pero no tiene realidad. Por ende, tal vivir no es aprobado por el Señor. Puede ser que los hermanos lo aprueben, porque nosotros podemos mantener una apariencia frente a ciertos hermanos y los hermanos hasta creerán que nosotros somos muy espirituales, que oramos mucho por el conocimiento. En el pasado nosotros definíamos como alguien crecido en vida, alguien que manejaba la palabra. Y resulta que muchos que manejaban la palabra resultaron ser personas que causaron división. Resultaron ser personas que hicieron daño. Entonces esto nos muestra que el conocimiento no es suficiente. No estoy diciendo que no sirva. Cuidado, el conocimiento es necesario. La verdad es necesaria. La palabra fundamental es indispensable, porque si no, sin ella, ¿qué es lo que vas a vivir? Lo que te da la base para vivir algo es la palabra fundamental, es lo que aprendes. Pero esta palabra debe ir acompañada de tu vivir. De lo contrario, sigue siendo algo objetivo, es decir, algo que está fuera de ti. Lo conoces, lo sabes manejar, pero no produce nada en ti. La piedad no es para fuente de ganancia tampoco. Eso está en 1 Timoteo 6, 5 y 6. Alabado sea el Señor. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, el versículo 5 específicamente, muchas personas aprovechan la devoción de las personas para manipularla y usan de la piedad de las personas un uso, una ganancia, y manipulan y roban. Y infelizmente, con mucho temor decimos esto: muchos hijos de Dios se aprovechan de la devoción de los demás para causar este tipo de daño. Señor Jesús nos ayude. Y Pablo da una advertencia en el versículo 11 del mismo capítulo. Y el apóstol Pablo dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye de estas cosas. Debemos huir de la apariencia. Debemos huir de las manipulaciones. Debemos huir de las ideologías
que te muestran una apariencia de piedad, pero a la verdad no tienen nada que ver con Dios. Son cosas buenas, pero no tienen nada que ver con Dios. No añaden vida de Dios a ti. Simplemente te dan una sensación de estar bien, pero a la verdad no estás bien. Señor Jesús, el enemigo no le teme al conocimiento bíblico. Él no le teme a un hombre que conozca la Biblia. Él le teme a un hombre que exprese a Dios. Porque cuando Dios es expresado, Satanás pierde espacio. El poder de las tinieblas pierde espacio. Señor Jesús, y es por eso que necesitamos considerar esto con mucha carga. Alabado sea el Señor. El enemigo no le teme. Pablo continúa advirtiendo en 2 Timoteo 3:5. Dice 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estamos lo que hablamos ya anteriormente. Son personas que aparentemente te quieren ayudar, te dan buenos consejos, te dan buenas, mira, piensa en ti, pero nada de eso tiene que ver con el Señor. En el versículo 3:12 del mismo 2 Timoteo, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es el precio que hay que pagar por expresar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú comienzas a vivir la palabra y a querer separarte del mundo, comienzas a ser menospreciado. Y es lo que vemos. Gracias al Señor, todavía en Venezuela tenemos libertad de hablar. Pero no sé qué tan cierto sea, no puedo asegurar que es cierto porque no vi bien la fuente, pero me lo comentaron que habían apresado a un pastor porque habló contra la libertad de género. No sé qué tan cierto sea, no sé si es un fake news, pero la información me la pasaron y si no es cierto, pues eso viene. Eso viene la persecución. Por lo menos en países como China, ¿verdad? Corea del Norte, son países donde usted no puede hablar libremente del evangelio, tampoco puede tener un vivir de acuerdo a la palabra de manera visible, porque lo van a atacar. Y aquí mismo sus hijos se levantan, su esposa se puede levantar, su familia se puede levantar contra usted si usted quiere vivir piadosamente, si quiere vivir expresando al Señor. Por eso nosotros, iglesia, debemos cada día separarnos más de este mundo. Porque mientras más cerca usted está del mundo, más cerca está de atacar a aquel que quiera vivir piadosamente. Usted mismo lo va a atacar y lo va a juzgar de religioso, quizás de judicial, de tantas cosas, porque el ser humano está lleno de argumentos para atacar a estas cosas. En Tito 1:1 dice la parte B, alabado sea el Señor, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Bueno, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Debemos vivir. Cuando la palabra viene a nosotros como la verdad, esta produce en nosotros la experiencia de la realidad de Dios. Es como cuando usted tiene la hambre y come. ¿Qué pasa cuando usted tiene hambre y come? Aquella comida que anhelaba su cuerpo se hizo una realidad. Y usted tiene la sensación de saciedad. ¿Cierto? Cuando la palabra de Dios viene a usted como verdad y usted la recibe como tal, entonces usted es aclarado, usted siente la sensación de que Dios te habló y tienes la seguridad de que eso que Dios te habló es lo que debes hacer. ¿Comprende, hermano? Y eso es importante que nosotros podamos aceptarlo para tener una vida llena de piedad, una vida que expresa al Señor. Una vida que se mueve por convicción, una vida que se mueve porque cree en aquello, porque ama aquello que recibió. Entonces eso es sumamente importante porque necesitamos en este tiempo tener identidad.
Usted no puede moverse por emociones ni por inercia. Usted debe moverse por convicción. Esa convicción que da la palabra, que nos sostiene, que nos sustenta. Debemos renunciar a la impiedad. Renunciar a todo lo que no expresa a Dios. Vamos a ver Tito 2:12. Tito 2:12. Vamos a revisar 3 versículos rápidamente, porque el tiempo corre demasiado rápido. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a leer 1 Timoteo 1:9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Renunciemos. De 2 Timoteo 2:16, 2:16 de 2 Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a procurar tener una vida llena de piedad en nuestro vivir diario, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Y esto va a producir persecución, porque todo el que quiera vivir justamente expresando a Cristo va a ser perseguido. Sexto aspecto, la fe subjetiva. Es nuestra capacidad de creer y está en nuestro espíritu. Esto es lo que recibimos, la palabra objetiva, o sea, el contenido de la economía de Dios, es recibido en nuestro espíritu. Esto se convierte en la fe subjetiva. En la medida que oímos y creemos, tenemos el resultado de la experiencia. Usted oye, cree y experimenta. Si le recomienda a un médico que es muy bueno para cierta cosa, usted escuchó, fue, el médico le dio un tratamiento, usted creyó en aquel tratamiento, lo aplicó, le dio un resultado experimentado y usted sigue creyendo más, ¿cierto? Y más aún lo recomienda. Entonces la palabra de Dios debe producir eso en nosotros por el oír. Oímos, creemos y practicamos. Esa práctica nos da una experiencia y esa experiencia nos afirma, nos enraiza en Dios. Esto es la fe subjetiva. Todo lo que Dios es y tiene nos lo da a través de su palabra. Por eso es que Él se va añadiendo a nosotros. Se va añadiendo. El círculo que vimos en el gráfico, el hombre tripartito. Usted ve que lo primero que se ve en el primer círculo es la fe. Que entra, el camioncito entra. Bueno, ese círculo va creciendo y se va llenando. Se llena primero que nuestro espíritu. Luego se llena nuestra alma. Y finalmente logramos la expresión de Dios, porque ya nuestro cuerpo también es un cuerpo que vive para expresar a Dios. Esto es maravilloso. En 1 Timoteo 1:14 está acompañada la fe con el amor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mientras más creemos, más apreciamos. Mientras más apreciamos, más valoramos. Y mientras más valoramos, más amamos. Bendito sea el Señor. Y es por eso, amados hermanos, que cuando usted comienza a enraizarse en Dios, usted comienza a amarlo más. Y cuando usted lo ama, entonces usted se preocupa por sus asuntos, por lo que Él es. Hoy necesitamos ver que es importante que nosotros seamos ejemplo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se presentara como ejemplo. Vamos a leer un versículo solamente, porque el tiempo ha avanzado mucho. 1 Timoteo 4:12 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Debemos ser ejemplo a los hermanos. Esto nos dará
la fuerza para poder influenciar a otros y estos otros también sean ejemplo. El punto número 7, una buena conciencia. Hebreos 9:14, Señor Jesús, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia es la prueba que mide nuestra situación. Es la muestra, es lo que nos muestra nuestro estado, es la luz que se prende en el tablero. Cuando usted vive, reacciona, si usted tiene una conciencia que no está ejercitada, es posible que esa luz se prenda y usted no le preste atención. Entonces corres el riesgo de que tu conciencia sea o se esté cauterizando. Es lo que dice, ¿verdad? 1 Timoteo 1:5. El diablo quiere destruir la conciencia del ser humano. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido en un corazón puro, de una buena conciencia y una fe no fingida. Lo que va a producir que nosotros no tengamos una vida de apariencia es tener una conciencia limpia, una conciencia ejercitada. Si no cuidamos nuestra conciencia, corremos el riesgo de que se cauterice. Por eso usted debe aprender a ver cuándo su conciencia se enciende. Maltrató a un hermano, trató mal a alguien, hizo algo, pecó. Debe buscar el camino para que su conciencia permanezca ejercitada, permanezca sensible. Si el enemigo quiere, ¿verdad?, de cauterizarla, como el hierro que se pega que se usa para marcar el ganado, se quema y esa parte de la piel que fue quemada queda insensible, ya no siente nada. Así quiere el enemigo que tu conciencia quede. Bendito sea el Señor. Y esa advertencia está en 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2 nos dice lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la conciencia tiene el riesgo de ser cauterizada. Servir en la casa de Dios con una conciencia pura, tanto para con Dios como para con los hombres. Según de Timoteo 1:3, rápidamente dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, Señor Jesús, noche y día. También está Hechos 23:1, ¿verdad? El libro de Hechos 23:1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces es necesario que nosotros sirvamos con una conciencia pura para con Dios y para con los hombres. ¿Cuál es el camino para mantener nuestra conciencia limpia? Hebreos 9:14, que ya lo leímos, donde nos muestra que debemos acercarnos con corazón, ¿verdad? Porque Dios está dispuesto a limpiar nuestras conciencias. Y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Ahora entramos en el punto del gran misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16, vamos a tratar de resumir lo más que podamos. Aleluya. Sin embargo, no vamos a dejar de bajar la carga. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El primer asunto que vamos a revisar es que Él fue, y que es la palabra indiscutiblemente. Dios fue manifestado en carne. O sea, indiscutiblemente esto es un misterio. Dios fue manifestado
en carne. La palabra indiscutiblemente puede ser traducido como sin duda, evidentemente, sin contrariedad o controversia. Cuando aquí se habla de la manifestación de Dios en la carne, evidentemente se refiere a Cristo. Por otro lado, la iglesia contiene a Cristo. Entonces, por eso es que es un misterio, porque quien vino fue Cristo. Pero por otro lado, la iglesia también hoy es parte de Cristo. Es lo que dice Colosenses 1:27. Importantísimo revisar estos versículos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo en Gálatas 2:20 sufre dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los creyentes, desde adentro hacia afuera. Cristo está en nosotros, como el himno que dice, Cristo vive en mí. Oh, qué grande salvación, que Cristo viva en mí. El Señor Jesús es el hombre que manifestó a Dios y es el Dios que se expresó en este hombre. Aleluya. Es decir, Él es 100% humano y 100% divino. Eso lo podemos ver rápidamente en, por ejemplo, Filipenses 2:7 y 8. Nos muestran que Él estaba en el trono y se despojó. Siendo Dios, no, vamos a leerlo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él es Dios. Y este Dios se despojó y se hizo hombre. Es lo que dice Juan 1:1. Bueno, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y este verbo era Dios. ¿Sí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice que este verbo fue hecho carne, es decir, se hizo hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Hebreos capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Romanos capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Es importante ver estos versículos porque nos muestran que Jesús vino en carne acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Capítulo 9, verso 5 de Romanos. Dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. En todos estos versículos vemos que el Señor es Dios, pero también es hombre. Y esta es una vacuna para la herejía que Juan reprendió en 2 de Juan 7. La herejía que decía que Jesús no vino en carne, que enseñaban que Jesús no vino en carne, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es anticristo. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos claramente que no hay discusión. Jesús es Dios, pero también es hombre. Indiscutiblemente, y esto es un misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne a través de Jesús. Aleluya. Seguimos revisando 1 Timoteo 3:16. Justificado, vindicado, probado y aprobado fue el Señor. En el versículo 4 de Romanos capítulo 1 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. Esta declaración es que Él fue justificado, es decir, Él fue aprobado, fue vindicado como el unigénito Hijo de Dios, que después de haber cumplido su misión en su muerte y resurrección, llegó a ser aquel que fue recibido por el Padre
como el primogénito. Es decir, la obra de Cristo fue concluida. Él fue el único, pero en resurrección llegó a ser el primero, porque produjo por su muerte y resurrección muchos hijos. Alabado sea el Señor, y llegó a ser el espíritu vivificante, que es lo que dice 1 Corintios 15:45. Contemplado por los ángeles. Seguimos revisando 1 Timoteo 3:16. En su resurrección, ascensión y entronización, él fue recibido por los ángeles. Contemplado por los ángeles. Eso lo vemos en Mateo 28:2. Lo vemos también en Hechos 1:10 y 11. Vamos a ver primero en la resurrección. En Mateo 28:2, el ángel se sienta en la roca después de haberla movido, después que el Señor resucitó. ¿Quién fue el primero que lo vio entonces? Un ángel, ¿cierto? Segundo, Hechos 1:10 y 11. En Hechos 1:10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes eran estos dos varones? Ángeles. Alabado sea el Señor, que también le contemplaron. Apocalipsis 5:6. Dice, bendito sea el Señor, Apocalipsis 5:6, dice: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién? Anciano. Y los ángeles, ¿verdad? Vieron al Cordero, aleluya, que fue inmolado. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Entonces el Señor fue contemplado por los ángeles. Todo lo que hemos visto es un testimonio sobre el hombre Jesús, que es Dios manifestado en carne. Alabado sea el Señor. Predicado a los gentiles. Hechos 1:8. Pablo fue dado, los discípulos, los apóstoles son enviados para ser testigos de todo lo que Jesús había hecho. Esto tenía que predicarse, esto tenía que manifestarse, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Esto que había sido un testimonio tenía que ser predicado. Efesios 3:8. Muestra que Pablo fue dado al cuerpo para los gentiles. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. El otro asunto es creído en el mundo. Hechos 13:48. Alabado sea el Señor. En Hechos 13:48 leemos: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Y cada día el Señor es más creído en el mundo. Como último, recibido en la gloria, ¿verdad? Nosotros vemos en Marcos 16:19, pero vamos a leer Hechos 2:33 y Hebreos 1:3. Hechos 2:33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién es ese que fue exaltado? Jesús. En el Hebreos 1:3 dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, aleluya, a la diestra de la majestad
en las alturas. Bueno, hermano, rápidamente, pareciera que hubiese un orden errado, porque después de haber visto que él fue justificado, debería venir que él fue recibido arriba en gloria. Y después debería venir que fue visto, ¿verdad? Predicado a los gentiles, contemplado por los ángeles. Y después debería venir que fue predicado y recibido en la gloria. Predicado después de haber recibido en la gloria. Pero aquí lo que vemos, amados hermanos, es que la iglesia también está incluida en esta parte final de 1 Timoteo 3:16, donde dice que él fue recibido arriba en gloria. Y si nosotros vemos que el objetivo del Señor fue haber llevado muchos hijos a la gloria, esto de haber llevado muchos hijos a la gloria no ha sido concretado sino hasta el arrebatamiento. Entonces, esta parte del versículo nos muestra que la iglesia está incluida. Por eso está al final del versículo. Porque el orden debería ser indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado, visto por los ángeles, recibido en gloria y predicado y creído. Debía ser así, ¿no es cierto? Pero Él está en la gloria y todos los vencedores estarán con Él en la gloria. Porque quiere decir que el gran misterio de la piedad es Cristo y la iglesia manifestados en la gloria. Quiere el Señor que podamos ser esos vencedores, ese ejército de vencedores que sube con el Señor cuando Él regrese. Dios les bendiga. Jesús es el Señor.